de esos indicadores que nos permiten hacer el diagnóstico de realidad nacional. Entonces vamos a cerrar esa parte. La próxima semana vamos a relacionar un poco el tema que les recomendé participaran el viernes sobre lo que es la lección inaugural acerca de la inteligencia artificial. Vamos a conversar un poquito cómo la podemos aprovechar en torno al curso y aclarar algunas cosas que no tienen que ver solo con las herramientas digitales que se plantearon abundantemente, sino con la esencia de qué es eso de la inteligencia artificial y cuáles son los riesgos también que podemos tener nosotros, porque en algún momento determinado se puede decir de que ya para hacer análisis socioeconómico ya no se va a depender de trabajadores sociales, sino a lo mejor de la inteligencia artificial. Tenemos que estar preparados para ello o para marcar la diferencia en todo aspecto. Vamos a hablar un poquito de esos retos y desafíos de la inteligencia artificial y con eso prácticamente vamos a cerrar lo que es esta primera parte para entrar en la siguiente semana en el primer examen parcial. Así es como está la programación. Entonces, hoy, después de que Reina nos exponga la síntesis correspondiente a lo de la semana anterior, que vincula también el trabajo que realizamos en grupo, voy a proceder a hacer esa exposición. Vamos a ir dándole espacio para preguntas y respuestas, que ustedes puedan ir aclarando sus dudas. Y luego, al final, pues vamos a hacer ese cierre que siempre hacemos, dando esa oportunidad también para que entonces dejemos claridad sobre el tema de la investigación social, de la realidad nacional y sobre todo la función importante para el trabajo social. Así que adelante, Reina, por favor. Reina, ¿está lista? Así no se desconectó, Reina. ¿Dónde pone el aguacate y la salsa? Solo pone todo el listado y después. Póngale chirmolito también. Es una buena tostada, ¿verdad? Están hablando de tostadas, sino con hambre ustedes. Bueno, creo que Reina se desconectó. Es posible que el internet también esté afectando a ella donde vive. Entonces vamos a proceder a lo que es la presentación para aprovechar al máximo el tiempo. Ah, perdón, Reina, ¿ya está lista? Sí, es que se fue la luz, entonces tuve que improvisar. Bien, lo supusimos ahí. Siempre hay que tener plan B. Adelante, Reina. Gracias, doctor. Ahorita voy a empezar a presentar. Sí. Siempre para todos, como viene la época más lluviosa en agosto y septiembre, tengan listo su computadora y su teléfono cargado, para que entonces si no logran conectarse con uno, se logren conectar con otro, siempre y cuando tengan datos, por supuesto, los puedan trasladar, ¿verdad? Muy bien, adelante, Reina. Gracias. Bueno, compañeros, pues esta unidad se ha tratado acerca de la investigación social, realidad nacional y trabajo social, ¿verdad? Entonces, a modo de unas pequeñas conclusiones, pues vamos a hablar pues sobre la realidad nacional, ¿verdad? Al analizar la realidad nacional se puede encontrar una serie de problemas que afectan a la sociedad guatemalteca. Es por ello que dentro del quehacer profesional de trabajo social se debe abordar cada uno de estos distintos enfoques y comprender la coyuntura actual. La investigación social, el trabajo social, están estrechamente ligados con la realidad nacional. Nosotros no podemos ejercer sin conocer el contexto en donde nosotros vamos a ejercer, ¿verdad? Entonces es importante tomar en cuenta el análisis crítico de la realidad nacional. La pobreza, la desnutrición, el analfabetismo y otros problemas son ocasionados en su mayoría por la malversación de fondos y la corrupción que existe dentro del país. Sin embargo, no son los únicos factores que intervienen en el desarrollo de Guatemala. Nosotros como trabajadores sociales y como investigadores vamos a poder acercarnos a la realidad nacional y saber más allá de lo que es evidente, ¿verdad? Que como en este caso, pues,
era la malversación de fondos que menciona, ¿verdad? Pero hay otros factores que vienen detrás, que es lo que puede mantener la pobreza, que es lo que mantiene la desnutrición, ¿verdad? A partir de las exposiciones realizadas en la clase anterior, se puede resaltar que los jóvenes estudiantes en la actualidad consideran que la migración en todas sus formas, la pobreza, el analfabetismo, delincuencia e inseguridad, falta de cuidados en los recursos ambientales, son algunos de los problemas que se consideran prioritarios para abordar. Ustedes en la clase anterior eh, venían y abordaban distintos temas, ¿verdad? Distintos problemas que hay dentro de la realidad nacional. Estos son algunos de los que ustedes mencionaron, pero hay muchos que afectan el desarrollo de las personas, que no permite que nosotros tengamos como la opción de elegir si queremos ir a un centro de salud gratuito o a un centro privado, si queremos venir y educarnos en las escuelas públicas o ir a colegios privados. Entonces, todo esto interviene en la realidad nacional. Todas las formas de migración también es importante venir y resaltarlas, porque no solo se migra a otros países, sino que también las personas del interior del país llegan al centro de Guatemala buscando empleos, ¿verdad? Se resaltó también que estos problemas pueden ser abordados desde las instancias locales y contribuir a la solución de los mismos por medio de educación integral, intervención de profesionales y la concientización y sensibilización de las personas. Hago énfasis en la concientización y sensibilización, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos conscientes de que, bueno, estamos pobres, no tenemos recursos, ¿qué vamos a hacer, verdad? Pero nos quedamos con eso, con lo que somos conscientes nada más, pero no somos sensibles ante nuestra situación, no hacemos algo para cambiar nuestra situación. Entonces, por eso es importante el concientizar y sensibilizar a las personas sobre la investigación. La investigación es un proceso de indagación, el cual se apoya en el método científico y se puede dividir en diversos enfoques, tipos, metodología, entre otros. La investigación es un proceso de indagación, como ya lo mencioné. Es una búsqueda de conocimiento, pero no solo se debe quedar en indagar y obtener datos, sino que más bien debe ser aplicada y utilizada como un método para acercarse a la realidad y proponer nuevas ideas, posibles soluciones. Por lo tanto, contribuir con el desarrollo del ser humano en todas sus formas, social, cultural, científica, política, entre otras. No podemos quedarnos solo con los conocimientos que tenemos. Necesitamos indagar, necesitamos ver más hacia el fondo de lo que tenemos superficialmente y buscar la manera de aportar a las comunidades, ¿verdad? El investigador social se apoya en los enfoques cualitativo, cuantitativo y mixto para conocer la realidad de una población. Por medio de estos enfoques se puede analizar la información desde distintos puntos de vista. Además, se puede utilizar la observación, la documentación, entrevistas y otras técnicas e instrumentos que amplíen el panorama de su búsqueda. Como mencionábamos en clases anteriores, pues el investigador social puede ver las cosas, las situaciones desde un punto de vista objetivo, un punto de vista subjetivo, y estas dos se van a complementar para venir y hacer un análisis crítico de nuestra realidad. Pero para ello hay que basarnos en un plan de investigación, haber venido y redactado lo que son los instrumentos, tener técnicas para venir y que todo esto sea realmente un proceso y no se haga de una forma desordenada, porque entonces no vamos a encontrar la información que nosotros queremos, ¿verdad? Cabe resaltar que la investigación social puede brindar diversos aportes a la sociedad a través de la formulación y redacción de informes y diagnósticos. Además, presentar estudios realizados que sirvan de precedente para otros investigadores y para la formulación de proyectos. ¿Qué quiere decir esto? Que la redacción de informes y diagnósticos es muy importante para el investigador social. Perdón, Reina. Dayana Rosales, ¿puede apagar su micrófono, por favor?
Dayana, le pediría concentrarse en la clase porque está repasando ahí alguna clase con alguien. Entonces, de esa manera no va a poner atención. Creo que el tiempo es para concentrarse en la clase porque no se trata solamente de simular. Le voy a pedir a todos que prendan su cámara, por favor, mientras Reina está exponiendo y también cuando yo lo esté haciendo, porque tenemos que ver que estemos concentrados en el curso. Adelante, Reina. Gracias, doctor. Bueno, como les decía, la redacción de informes y diagnósticos es importante para el investigador social, porque como les mencionaba, es precedente para otros investigadores y para la formulación de proyectos. Cuando ustedes lleguen al punto de trabajos de graduación, van a necesitar hacer una investigación, van a necesitar hacer un marco de referencia en donde ustedes vengan y se apoyen en otros investigadores, en otros estudios que se han hecho para venir y ustedes realizar su trabajo de graduación. Entonces ahí vemos la importancia de trabajos previos, ¿verdad? De cómo nos apoyan y cómo puede ayudar a otras personas también. Ahora sobre el trabajo social. Dentro del trabajo social se resalta como una de sus principales funciones la investigación, ya que en cualquier ámbito laboral es necesario aplicarla para poder ejecutar proyectos, proponer posibles soluciones, brindar seguimiento, entre otros. El trabajo social es una disciplina que coadyuva a la población que presenta carencias de tipo espiritual, económico, social y cultural, en donde se pretende alcanzar un bienestar común. El trabajador social debe contribuir a la mejora de condiciones de vida de la sociedad guatemalteca, a través de la promoción, organización, gestión e investigación, en donde se busca el desarrollo integral de las personas. Como ustedes pueden ver, mencionamos mucho que las funciones del trabajo social está la investigación. ¿Por qué resaltamos ello? Porque como les mencionaba anteriormente, la investigación es un proceso que nos va a ayudar a indagar, pero también a proponer, a supervisar proyectos también, a gestionar proyectos. Entonces, para realizar todo eso es importante venir y apoyarnos de la investigación. Los ámbitos laborales de trabajador social son diversos. Algunos de estos son salud, jurídico, seguridad social, educación, desarrollo comunitario, medio ambiente, consultoría, asesoría, entre otros. Por lo tanto, el profesional de trabajo social nunca debe dejar de investigar y adquirir conocimiento, ya que es necesario innovar para el desarrollo de sus funciones. Nosotros como trabajadores sociales debemos de venir y estar innovando continuamente la información, ya que la realidad nacional pues fluctúa, ¿verdad? Está en cambio constante. Entonces es necesario tener esa innovación del conocimiento, ¿verdad? Entonces, pues más que todo eso era lo que les quería traer en esta oportunidad. Espero que les haya ayudado. Muchas gracias. Muy bien, si tienen alguna duda, algún comentario, algún cuestionamiento, desde el momento en que lo puedan plantear. Disculpa, yo solo quería saber si me podrían hacer el favor de presentarme otra vez la pantalla de la diapositiva sobre trabajo social. Es que me surgió una duda. Claro, ahorita la voy a presentar. La del trabajo social, ¿verdad? Es una de las últimas. Sí, es la penúltima. ¿Es esta? ¿Cuál es su duda? Sí, no. Es que había leído mal. No, está bien. No, ya. Está bien, gracias. Ok. Muy bien, ¿alguien que tenga alguna duda, algún comentario, algún agregado? Muy bien, si no hay, entonces vamos a proceder a hacer la presentación y luego vamos a dar el espacio para que ustedes puedan hacer las consultas correspondientes. Vamos a trabajar un poco más la parte de esa relación entre la investigación social, la realidad nacional y el
trabajo social, para que entonces quede total comprensión del tema y que podamos al final pues ya entrar directamente a lo que es el manejo de la propiedad que implica ese dominio para que no haya ningún tipo de problema. Voy a compartirles en este momento la presentación, solamente me confirman por favor cuando ya la vean. Ya se ve, doctor. Gracias. Bueno, entonces aquí aparece en la portada, en la primera diapositiva, una relación histórica que ubica el papel de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que como ustedes saben, tiene más de 300 años y que en su historia ha construido mucha investigación. Cuando digo mucha, no es, digamos, una cantidad voluminosa, pero sí es bastante en comparación con otras universidades. Y vuelve a ser un dato importante porque se convierte en insuficiente para las necesidades que tiene la población guatemalteca de que sea abordada su problemática, su realidad, y que se proyecten o se formulen soluciones a sus principales necesidades. Pues esta imagen nos dice mucho. El papel de toda universidad es propiciar conocimiento, es generar cultura, es difundir el conocimiento y sobre todo, aparte de la docencia y la extensión, hacer investigación, que es mucho del papel que tenemos los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales en general. Con este preámbulo, entonces, voy a iniciar con una frase de un autor muy importante que se llama Pedro Lian Entralgo, que él dice que el buen investigador ha de tener a la vez ideas nuevas, buena información y buena técnica de trabajo. ¿Qué implica eso? Creatividad, buscar información fidedigna, relevante. Esos 5 criterios que hemos hablado de ECO, de la originalidad, lo inédito, lo novedoso, lo relevante y lo pertinente, ¿a qué aplican? Y la buena técnica de trabajo significa, pues, dominar los alcances de la investigación, los enfoques de la investigación y las técnicas de investigación y obviamente sus instrumentos, como ya vimos en el semestre anterior cuando se explicó y aplicó las diferentes técnicas dentro de la investigación cuantitativa y cualitativa. Entonces, se debe combinar esa creatividad, esa curiosidad de buscar lo nuevo, de descubrir las cosas que no se han descubierto todavía y que no se han encontrado dentro de la búsqueda de lo que existe sobre un tema determinado. Hay que recopilar buena información. Aquí ya va un criterio de calidad. No es cualquier información la que vamos a poner dentro de una investigación. Hay que saber qué es pertinente y qué no es pertinente. Qué está actualizado y qué no está actualizado. Por ejemplo, si ustedes buscan un dato que tenga que ver con lo que es la realidad nacional o lo que es la población guatemalteca, que aparezca el año 1992, a diferencia del 2002 o del año 2018, obviamente que hay 3 criterios para seleccionar la información. Y dependiendo de la finalidad que ustedes tengan, si es un estudio histórico, podrán recopilar el dato del 92, previo a la firma de la paz, o bien, digamos, al momento final, que es el dato que manejamos actualmente. Entonces, se requiere una combinación de habilidades para hacer investigación, en este caso, social. Al inicio del siglo XXI, la UNESCO genera una conferencia que se llama Educación para Todos en el siglo XXI. Y ahí habla de cómo evoluciona la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento. La sociedad de la información fue cuando aparece el boom del Internet, las redes sociales y toda una serie de dispositivos, mecanismos y aspectos tecnológicos, las famosas TIC, para afianzar la difusión de muchas cosas que no necesariamente eran conocimiento y conocimiento científico, pero sí eran información. Entonces, a esa era en donde se transforman los periódicos de físicos o impresos a digitales, por ejemplo, aparece todo lo que es la sociedad de la información. Hay mucha información y lo que comprende o lo que corresponde al investigador es seleccionar y discriminar esa información. Luego, en el siglo XXI, prácticamente transitamos a que todos somos productores de conocimiento
Y entonces se habla de la sociedad del conocimiento que se debe de basar en 4 pilares fundamentales. Aprender a aprender significa que aunque ya tengamos una profesión de educación media, en el caso de los presentes, tenemos que saber qué aprendimos bien y qué aprendimos mal. Y hay que aprender a aprender, o sea, primero tenemos que borrar y volver a aprender para que entonces tengamos los elementos adecuados. A eso se le llama también aprender a desaprender y luego volver a aprender. Eso implica de que no porque sepamos algo, lo sabemos bien. El hecho de agarrar un vehículo, agarrar una moto, agarrar una bicicleta, no porque podamos montarla significa que somos buenos pilotos. Hay que ver si respetamos los altos, si respetamos el semáforo, si respetamos al peatón, etcétera, o solamente dejamos ir el vehículo. Ahí habría una gran diferencia para que quede claro en el ejemplo. También otro pilar es aprender a hacer. Todo lo que ahora se está impulsando en la sociedad del conocimiento pretende que se aplique. Por eso en el curso ya no nos quedamos solamente con aprender conceptos, aprender teorías o aprender qué es cada cosa del proceso de la investigación, sino tratamos de aplicarlo, tratamos de hacerlo, porque ahí es donde vamos a corregir nuestros aprendizajes y vamos a adquirir nuevas habilidades. El otro pilar es aprender a convivir. De nada sirve tener una buena educación o una educación universitaria si en nuestro hogar, en nuestra familia, no vivimos bien o no nos relacionamos bien con los vecinos o no nos relacionamos bien con los compañeros de trabajo o con los familiares. Entonces hay que aprender a convivir. La educación debe significar paz y desarrollo. Y ahí es donde viene uno de los compromisos fundamentales del trabajo social al hacer investigación, porque aprende a aprender, aprende a hacer, pero también tiene que aprender a convivir con la gente que va a darle la información, va a aprender a respetarla y también va a convivir con ellos para conocer cuáles son sus necesidades, sus problemas, intereses. Y el último pilar es aprender a hacer. Usted va a ser cada vez mejor cuando sea modesto, humilde, honesto, para cuando comparta, respete a todos, tolere a todos, propicie la no discriminación, la igualdad, combata la inequidad, etc. Entonces, estos son 4 pilares que cuando uno hace investigación puede trasladarle a las personas a través de los procesos sistemáticos que lleven a compartir lo que uno ha aprendido con lo que ellos pueden aprender, que ellos también aprendan a hacer, digamos, investigación, que aprendan a analizar su realidad, que aprendan a convivir entre ellos para aceptarse entre sí y hacer pactos de convivencia pacífica y que también se valoren en sus capacidades y que no dejen que ninguno agreda o transgreda lo que es su dignidad humana. Esto tiene que ver mucho con el mandato constitucional que tiene la Universidad de San Carlos y en todas sus profesiones, que es la de promover por todos los medios a su alcance la investigación en todas las esferas del saber humano y que debe cooperar al estudio y solución de los problemas nacionales. Esto se especifica en el título 3, capítulo 2, sección 5 de las universidades. Imagínense ustedes el potencial que tenemos, más de 200,000 estudiantes, más de 180 carreras a nivel de licenciatura en los 22 departamentos, aparte de los procesos y programas de posgrado que implica especialidades, maestrías y doctorado. Entonces la Universidad de San Carlos tiene un potencial para hacer investigación. Y ustedes dirán, pero es la universidad. No, la universidad somos nosotros también en trabajo social. Somos parte de la universidad y por lo tanto tenemos que cumplir con ese mandato constitucional. A nivel de la formación en investigación, prácticamente se inicia con todo proceso de licenciatura. Es decir, los licenciados en psicología, en antropología, en historia, en trabajo social, en política, en economía, tienen que aprender a investigar. La formación de investigación que se recibe a este nivel va a ayudar para todos los procesos de formación continua, como el diplomado, por ejemplo, que impulsamos, las especializaciones, las maestrías y los doctorados. ¿Pero dónde nace? En la licenciatura. Es decir, si aquí aprendemos bien a investigar, aquí vamos a confirmar o vamos a perfeccionar nuestro proceso de investigación. Si nace mal, obviamente que no vamos a poder hacer una buena investigación en ninguno de los niveles.
¿Por qué es importante tener esa claridad de la formación y el compromiso constitucional que tenemos? Porque a nivel ya internacional es importante ubicar a la Universidad de San Carlos, que ven en esta línea donde estoy pasando el puntero. Prácticamente hay algunos indicadores que nos llevan a ubicar cuál es la importancia de la universidad en torno a la investigación que hace y sobre todo a las publicaciones, porque muchas investigaciones se hacen y no se publican. Y eso incluye las nuestras en el curso. Por eso nos preocupamos de una revista electrónica, de un póster, de una infografía o de un video, porque eso ya trasciende prácticamente a otros niveles. La Universidad de San Carlos, solo para que se formen una idea, en un ranking que se establece para Iberoamérica, está ocupando el lugar 361 en cuanto a su producción de investigación. A nivel de Latinoamérica y el Caribe, el lugar 280 de entre todas las universidades. A nivel de Centroamérica es la quinta universidad en hacer investigación. Todavía nos gana la universidad, dos universidades de Costa Rica, la Universidad de Panamá, dos universidades de Panamá y luego prácticamente entra la Universidad de San Carlos de Guatemala. Obviamente que en el país es la primera, pero lo que producimos son apenas 112 artículos científicos o producciones científicas, a diferencia, por ejemplo, de la que ocupa el primer lugar en Centroamérica, que es la Universidad de Costa Rica, que produce 1,246 publicaciones científicas. Vean ustedes, más, digamos, de multiplicado a la 10ª potencia. Entonces, esta es una situación que debe preocupar. Por supuesto que alguien dirá, mira, es que hay otras universidades más abajo, sí, pero no tienen, digamos, el número de estudiantes, no es una macro universidad como la nuestra, y no tiene todo el potencial humano para hacer investigación. Entonces, nosotros tenemos que hacer visible el papel del trabajo social y el papel de la investigación. ¿Cuál es la situación de la investigación a nivel mundial? Hay una marcada tendencia en cuanto al crecimiento en todas las disciplinas a hacer más investigación. El problema es de que los resultados de la investigación, como se divulgan muy poco, no son utilizados por el sector privado, no son utilizados por el Estado. Y entonces la investigación científica es poco valorada o es poco visualizada o utilizada para mejorar las condiciones de vida de un país. Y los investigadores están generalmente en el Estado, es decir, en las instituciones que operativizan políticas públicas y sobre todo en las universidades. Prácticamente si habláramos de cuántas publicaciones hay por cada habitante o por cada 1.000.000 de habitantes, diríamos que hay 6 publicaciones apenas para 1.000.000 de habitantes, mientras que en otros países tienen millones de publicaciones para 1.000.000 de habitantes. Es decir, la gente, como ustedes se dan cuenta y pasa en los reportajes de la televisión, o en reportajes de prensa o bien, digamos, en las mismas películas, ustedes ven que cuando alguien entra en Europa a un tren donde van a estar 1 hora, 2 horas, lo primero que sacan es un libro para leer. Y eso hace que realmente la lectura sea el principio de toda investigación. ¿Qué hacemos nosotros acá en el país o en otro lado? Si no vamos acompañados para dialogar, lo primero que hacemos es acomodarnos para ver si nos damos un cuaje, un sueñito, mientras llegamos al otro lugar. Entonces, la cultura es importante para desarrollar investigación y para aprovechar al máximo el tiempo. También, digamos, las universidades concentran la infraestructura para hacer investigación. No tanto, digamos, las ONGs o las comunidades como tal. La universidad tiene un gran potencial para investigar su entorno. ¿Cuál es el entorno de una universidad? Bueno, tener a su disposición todos los aspectos económicos que puede investigar, el ingreso, el trabajo, el desempleo, la parte de la economía informal, la distribución para comprar alimentos, la producción agrícola y toda la parte que tiene que ver con la economía. También los factores cognitivos, o sea, el conocimiento, los saberes que tiene la población, por ejemplo, los ancestros para producir plantas medicinales, para la parte gastronómica, para la curación de enfermedades comunes y también la parte científica para aplicar la inteligencia emocional, la inteligencia artificial o las inteligencias múltiples de los seres humanos.
A nivel de los factores sociales, hay que investigar todo lo que es la organización de la sociedad, la familia, el individuo, las relaciones humanas, el poder, la convivencia, los grupos, las organizaciones, las cooperativas, las microempresas. Y podríamos hablar incluso de los grandes problemas como la pobreza, la inequidad, la exclusión, las vulnerabilidades. Y así también podemos incluir dentro de grandes listas los factores culturales, los pueblos originarios, que se acaba de celebrar el Día Mundial de los Pueblos Originarios. ¿Cómo es la cultura? ¿Cómo se diferencian culturalmente? ¿Cuáles son los valores y los principios que los mantienen unidos o que nos mantienen unidos a todas las culturas? ¿Cómo se relacionan entre unos y otros? ¿Cómo se vive o se sobrevive en la familia guatemalteca? ¿Cuáles son las estrategias que usan las madres de familia para estirar los escasos recursos que ingresan al hogar y darles de comer a sus hijos o a sus hermanos o a quien sea? Todo eso es parte de la vida cultural, también la forma en que se produce, en que se cultiva, etcétera. Y hay una serie de factores también tecnológicos, cómo aprendemos, cómo nos relacionamos con la educación, cómo los niños aprenden o aprendieron incluso en la época de pandemia, cómo se da la brecha digital, cuántos manejan una computadora, quiénes disponen de una conectividad adecuada, quiénes saben producir o curar conocimiento, etcétera, etcétera. Y los factores políticos que están muy de moda. Si ustedes se dieron cuenta, hay un último mensaje de uno de los partidos en donde llama mediocre al candidato opositor por la forma en que está dirigiendo su campaña electoral y hacen un llamado a ya basta. Por el otro lado, hay mensajes en donde tratan de visibilizar que el otro candidato es digamos, proclive a romper los valores sociales, la familia y todo lo demás. Total de que hay en la agenda nacional una serie de aspectos políticos que nos van a llevar a un proceso de elección y decisión ya en poco tiempo, en días aproximadamente para el 20 de agosto. También el factor político tiene que ver con quién tiene el poder en el hogar. Por eso es de que se da la violencia contra la mujer, la violencia contra los niños, la violencia contra los adultos mayores, porque todo el tema de violencia es una imposición de poder. ¿Quién tiene el poder en los grupos, en las cooperativas, en las asociaciones, en los comités de barrio? ¿Cómo se ejerce, digamos, el poder en la empresa, en los sindicatos, en las organizaciones comunitarias? O sea, toda la parte política tiene mucho, mucho que darnos a conocer y todos estos elementos son los aspectos que la investigación social puede tomar desde la universidad para hacer un diagnóstico de realidad nacional. ¿Para qué nos sirve el conocimiento que obtenemos con una investigación entonces? Pues es un elemento estratégico que nos permite gestionar el cambio, la innovación, la incertidumbre, la creatividad, la diversidad, los equipos, la confianza y la voluntad para integrar realmente a la sociedad bienes y servicios que nos hagan no atenernos y no buscar certezas, porque todo cambia. Y en este momento ya no hay que pensar en que el país va a sobrevivir con la forma tradicional en que produce o en que se relaciona, sino que hay que buscar elementos de desarrollo que innoven lo que tradicionalmente hemos hecho. Aquí la parte importante es el factor humano. Por eso hablamos en trabajo social de que el factor humano es fundamental para gestionar sus competencias, como las que nosotros tenemos en el programa y en el pensum de estudios que ustedes llevan, que está planteado por competencias, porque lo que se trata es de que conozcan qué es, pero también que aprendan a hacer las cosas. Y con ello gestionar la tecnología, ubicarse en el enfoque tecnológico y tratar la manera de llevarlo a su nivel, a un buen aprovechamiento para que no se queden solo escribiendo con lápiz y papel, sino con la computadora, con el teléfono y ahora con inteligencia artificial. Todo eso nos lleva a una nueva organización de la sociedad, de los grupos de la población, aprovechando al máximo todas las famosas TIC. Entonces, el conocimiento que se deriva de la investigación social puede ayudarnos a superar la incertidumbre, puede ayudarnos a buscar los procesos de innovación, de emprendimiento, etc. Todo lo que nosotros hacemos es investigación científica. La investigación científica se caracteriza porque aplica el método científico, o sea, un proceso ordenado
que observa, descubre, explica y predice, y que nos lleva como producto fundamental el conocimiento científico. Es decir, el método científico es el enlace entre la investigación y el conocimiento científico. Y el producto de la aplicación del método científico en la investigación científica o investigación social es el conocimiento científico, es decir, aquel que se comprueba, que se demuestra y que se establece como verdadero porque puede demostrarse a todas las personas. Con base a ello, entonces, es importante que la investigación social parta de lo que es la pregunta, que es el motor de todo proceso de investigación. Esas preguntas se empiezan a formular para plantear un perfil básico y luego convertirse en una matriz metodológica que nos va a llevar a conocer todo lo relacionado a un aspecto, a un problema, a un hecho, a un fenómeno, a una situación. ¿Qué quiero investigar? ¿Por qué lo quiero investigar? ¿A quiénes voy a investigar? ¿Acerca de qué o qué temas voy a investigar? ¿Por qué lo voy a investigar? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué? ¿Y cuánto me va a costar la investigación? Si esas preguntas prevalecen a lo largo de la intervención profesional, el trabajador social va a estar aplicando siempre investigación social. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué debo hacer con la familia que me viene a visitar buscando una ayuda económica? ¿Qué voy a hacer en el estudio socioeconómico? ¿Qué voy a hacer en el traslado, digamos, de esta familia a otra instancia para que le brinden alimentos? Todas estas preguntas entonces son el motor de situaciones que vamos a ir conociendo y que dan lugar a una serie de procesos sociales que no necesariamente se trata de hacer grandes esquemas o grandes investigaciones, sino que hacemos microinvestigación, intervenciones o investigaciones intermedias o grandes investigaciones. No es lo mismo una investigación comunitaria que puede durar 6 meses, 3 meses, 1 año, a una investigación social que es para trasladar a una persona a un tribunal de justicia o para demandar alimentos o para ver si dispone de las condiciones económicas para pagar los alimentos de la madre que los está pidiendo para sus hijos, por ejemplo. Entonces la investigación siempre desarrolla las preguntas, aunque la dimensión, la extensión en que trata de responderlas es en menor tiempo o en un tiempo mediano o en un tiempo grande. Con base a eso, lo que siempre busca el investigador social es llegar a establecer cuál es la verdad sobre lo que está investigando. Y para construir la verdad, tiene que buscar información cierta, que nos dé certeza, es decir, que sea confiable y que al final de cuentas, al combinarse con la verdad, se pueda comprobar a través de la evidencia. Cuando usted conoce algo, tiene que plantearse la pregunta y la pregunta le mueve a buscar la información y cuando consigue la información tiene que determinar si esa es la verdad o no es la verdad y calificar la información que recibe para ver si es de calidad, si es fidedigna, si es relevante y entonces si le da certeza, o sea, si le da confianza para establecer que ese es el dato y obtener la evidencia que puede ser la encuesta, la entrevista, que puede ser una imagen, que puede ser una fotografía, que puede ser tantas cosas que nos van a dar esa combinación como tal. Con base en lo anterior, hay un autor que se llama Guillermo Briones, que él menciona respecto a la investigación social que toda investigación es un proceso. Un proceso, como ya hemos dicho, es una secuencia de fases, un conjunto de fases interrelacionadas, no estáticas, sino dinámicas en movimiento. Un proceso de creación de conocimiento sobre la estructura, el funcionamiento o el cambio de una zona de la realidad. La estructura es cómo se conforma algo. Es como decir la estructura de su casa o la estructura de una mesa. La estructura de una mesa tiene una plancha arriba, tiene unas patas y tiene algún faldón para configurar en su conjunto una mesa. La estructura social lleva la organización de la familia, el Estado, las leyes, las cortes, las instituciones públicas, etcétera, la burocracia para hacerla funcionar. Entonces la estructura es un armaje, es un andamiaje, por decirlo de alguna manera. Es un conjunto de articulaciones de piezas que hacen que funcione todo, como el motor de un vehículo, las llantas,
los aros, todo el cigüeñal, el timón y todo ese tipo de cosas. Todos esos son elementos de la estructura. Toda la investigación social lo que hace es conocer cómo está la estructura social, cómo y para qué funciona, y cuáles son los cambios que se dan en una zona que puede ser la economía, la cultura, el ambiente, la espiritualidad, la parte social, la parte política. Entonces, dentro de todo esto, dice el autor que en las ciencias sociales, esa zona está constituida por las instituciones, grupos y categorías de personas en situaciones de relación o de interrelación social, como también por los múltiples procesos que en ella se dan. Es decir, que esa zona es una zona viva, con personas, y esas personas se relacionan bien o mal unas con otras, con afinidad o sin afinidad, por filiación o por consanguinidad, y que dentro de ellas hay relaciones de poder, hay relaciones de igualdad o desigualdad. Entonces, la zona es como hablar del contexto, de acuerdo con este autor. ¿Qué es lo que él nos dice? Que hay que aplicar un proceso sistemático de conocimiento de esas áreas donde se dan las relaciones humanas para ver cómo se determinan, cómo suceden y encontrar entonces los elementos necesarios que tenemos que conocer al respecto. Dicho esto, entonces la investigación social constituye el proceso en el que se aplica el método y las técnicas científicas al estudio de situaciones o problemas de la realidad social. Esto es lo que hemos estado construyendo. Definir, describir situaciones de la realidad social o problemas de la realidad social. Y cuando hablamos de la elaboración de un diagnóstico de realidad, o cuando se les pide a ustedes que enfoquen, después de leer una serie de indicadores para comprender de dónde vienen las cosas para hacer investigación, que se enfocaran en un recuadro 12 y en, digamos, el marco lógico donde está concentrado todos los indicadores de los problemas, pues prácticamente es comprender e identificar todos esos elementos que conforman la estructura para poder en conjunto analizarlos y determinar cuál es la realidad social y entonces producir un diagnóstico de realidad social. Entonces, todo tiene como un objetivo ampliar los conocimientos en ciencias sociales a partir de las respuestas encontradas. Por supuesto que los indicadores es qué es lo que vamos a investigar. La información sobre esos indicadores es lo que nos va a dar el dato para poder comprender e interpretar una realidad como tal. Si yo tengo el indicador en la familia, número de miembros, por ejemplo, si es familia nuclear, si es familia extensa, o si es monoparental o si es compuesta, entonces lo que tengo que establecer es datos que me van a decir cuántas familias están de esta manera, cuántos integrantes están de este lado, y cuántas personas conviven de esa forma en la comunidad, en el país, en donde sea. Y entonces le estoy dando vida a los indicadores con un dato estadístico, con un dato cualitativo. Y entonces cuando yo interrelaciono todos esos elementos, conformo un diagnóstico porque estoy interpretando y estableciendo cuáles son los principales problemas, las alternativas de solución y cuál es el más importante hasta el menos importante. Por supuesto, en forma participativa con la población. Entonces la investigación social se define como el proceso que utilizando el método científico permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social. Es decir, cuando uno ya está haciendo investigación, su pretensión tiene que ser encontrar nuevos conocimientos, no los que ya existen, porque los que ya existen los podemos leer en informes, reportes, memorias de instituciones, censos, estadísticas, diagnósticos, etc. Hacer investigación no es repetir lo que ya se sabe, sino es buscar nueva información, actualizar la información. Muchas veces cuando se produce la investigación solo para generar conocimiento, aunque no se aplique, se llama investigación pura. Y cuando nosotros aprovechamos la investigación, el conocimiento de una situación social, con toda la integración de lo económico, político, etcétera, para diagnosticar necesidades y problemas, prácticamente aquí lo que se constituye desde el punto de vista práctico es lo que se llama la investigación aplicada. El trabajo social, cuando se ubica en instituciones de desarrollo o de bienestar,
hace investigación aplicada. Pero sigue siendo investigación social porque es investigación de personas. Es investigaciones de las relaciones sociales, del poder entre las personas. ¿Por qué? Porque lo que interesa no es solo conocer por conocer, sino es conocer para transformar esa situación o esa realidad. Entonces, un diagnóstico nos sirve como instrumento para interpretar una realidad concreta y establecer las formas, las posibilidades de cambio que hay alrededor de ellas y entonces definir los procesos de intervención profesional. Entonces, la investigación social involucra la creación de conocimiento sobre las instituciones, dentro de ellas la familia, por supuesto, la sociedad, la persona humana, las personas en sí, tanto humanas como personas jurídicas, que serían las sociedades, las cooperativas, los sindicatos, etcétera. Todo lo que tiene, digamos, una vigencia como reconocimiento de la ley en el país y a partir de sus relaciones sociales uno conoce cómo está esta parte. Entonces, ¿qué entendemos en concreto como realidad social después de definir la importancia de la investigación social? La realidad social, estimados compañeros y compañeras, no es más que un producto humano, o sea, es una construcción social que como tal no está sujeta a leyes inmodificables. Todo en la humanidad, en la sociedad, puede modificarse. Por eso se habla de la flexibilidad, de la dinamicidad, de la dialéctica, porque está sujeta a grandes tendencias institucionalizadas de comportamiento que varían con el tiempo y con las diferentes culturas. Es decir, si las relaciones humanas llegan a tal nivel en donde ya no se acepta una persona con otra, eso provoca un cambio, un divorcio o una situación de desplazamiento, de migración, etc. Si en una autoridad está fallando en una institución, la misma población puede llegar a través de un cabildo abierto o de una demanda, una denuncia, a pedirle transparencia o hacer una auditoría social. Siempre hay elementos que pueden cambiar las cosas. Siempre desde el ámbito democrático, por supuesto. Y a nivel cultural, la persona que hoy está actuando mal puede aprender a actuar bien. Una persona que está consumiendo droga, alcohol, cuando se persuade o se convence de que eso le está haciendo daño a la familia, puede cambiar si se le da el soporte necesario. Entonces, como humanos, los trabajadores sociales tenemos que crear oportunidades para que la población misma genere procesos de cambio, genere oportunidades para otras personas. ¿A través de qué? Del análisis de la realidad social y de la investigación social. Por lo tanto, la investigación, lo que hacemos los trabajadores sociales, está constituida por la vida cotidiana. Nuestro punto de partida de la investigación en trabajo social es la vida cotidiana, o sea, lo que se da todos los días en donde se manifiestan las relaciones con los padres, con los hijos, con los hermanos, con el esposo, con la esposa, etcétera, y lo que reproduce, que es lo que realmente se vuelve costumbre y tradición, comer juntos, convivir, dialogar, discutir, construir, todo eso es la vida cotidiana y ahí entra la religión, entra la educación, entra el salario, entra los alimentos, todo lo que nos permite relacionarnos y de ahí se deriva la problemática tanto económica, social, cultural, política y ambiental que incide en la calidad de vida y en la observancia de los derechos de cada una de las personas o de cada uno de los seres que participa como tal. Con base en lo anterior, entonces la investigación puede tomar diferentes formas, o sea que se manifiesta como tipos diferentes. De acuerdo a la finalidad, puede haber investigación básica o aplicada, como ya mencionamos, la básica para incrementar teoría y la aplicada para mejorar condiciones de vida de la población. Es decir, lo que se conoce se usa en investigación aplicada. Según el alcance temporal, usted puede hacer una investigación sincrónica cuando busca conocer cómo es un fenómeno social en un momento determinado, o sea, en el presente. Y diacrónica cuando usted hace una investigación a lo largo del tiempo, como para ubicar la evolución de lo que va a conocer, cómo se comporta el fenómeno, cómo se comporta la problemática social
Y en función de ello, entonces, desde el punto de vista retrospectivo, también puede hacerse una investigación para atrás. O sea, de hoy para atrás o de hoy para el futuro, que es lo que se llama investigación prospectiva. O sea, pros, futuro, retro, pasado. Podemos hacer según el alcance temporal, si es presente, sincrónica, si es evolutiva o hacia atrás, diacrónica, o si es para el pasado, retrospectiva, o prospectiva, si es para futuro. Usted bien puede hacer una investigación para saber cuántos habitantes, cuántos niños van a nacer, cuántas personas van a tener algún tipo de problema o ingreso o empleo. De acuerdo a las tasas actuales, las multiplica por el crecimiento poblacional que va a tener y eso puede proyectarlo al año 2050, al año 2100, como hace el INE en general. Y de acuerdo a la profundidad, podemos hacer investigación descriptiva o explicativa. ¿Qué es la investigación descriptiva? La que da lujo de detalle de todo lo que sucede en un momento determinado. Es la que da todo lo que sucede, aunque no interprete. Y la explicativa es aquella que busca causas y efectos, consecuencias, para explicar por qué suceden las cosas. Entonces, la investigación social pasa por muchas tipologías de investigación. Según la amplitud, puede ser una macroinvestigación, o sea, ver un gran panorama social, o a todo un país, o a todo un departamento, o una microinvestigación sociológica para un grupo, para una familia, o para lo que es una comunidad. De acuerdo al carácter o al enfoque, como hemos aprendido, puede ser investigación cuantitativa, si se trata de contar el fenómeno, cualitativa, si se trata de cualificar, o bien mixta, si se unen los dos enfoques. Y de acuerdo a sus fuentes, puede ser por fuente primaria, o sea, con la información que las personas de viva voz nos van a dar, o a través de fuentes secundarias, a través de todo lo que ya está escrito o lo que ya está grabado, dígase documentos, libros, ponencias, artículos, informes, fotografías, videos, etc. Y finalmente, de acuerdo a cómo se recoge la información en el ambiente, puede ser investigación de campo, cuando estamos en contacto con la gente directamente, o de gabinete o documental, cuando realmente buscamos en bibliotecas, en repositorios, o en el Google académico, el Google Books, por ejemplo, en informes, en archivos. Todo lo que ya está escrito es información de gabinete o información documental. Es decir, la investigación social tiene muchos elementos que la pueden configurar dependiendo de cómo se nutre la información que vamos a utilizar para llegar a establecer la interpretación de las cosas y entender cómo se manifiesta una problemática. A partir de esto, podemos determinar que también la investigación social tiene varias funciones. Fundamentalmente la función de descripción, que es detallar, que es enunciar, que es describir cada uno de los aspectos o características de un fenómeno o un hecho como tal. Así podemos describir la magnitud de un fenómeno, a los actores que participan, las propiedades que tiene cada uno, cuáles son las afecciones que recibe, etc. Pero también la investigación social puede desempeñar la función de clasificar. Por ejemplo, cuando vamos a hacer investigaciones a familias según sus ingresos, podemos clasificarlas en pobres, en medianamente pobres o no pobres. O podemos clasificar, digamos, a un niño según su situación de desnutrición, en función de una desnutrición crónica, una desnutrición elemental o inicial, digamos, o aguda, o un huachorco que sería un extremo. O bien, digamos, cuando lo clasifican a uno en una enfermedad inicial o en una enfermedad crónica o enfermedad terminal, que significa, mire, ya están las últimas y pues hay que hacer el esfuerzo por mantenerlo sin dolor, pero ya no vamos a lograr, digamos, salvar la vida o alguna otra cosa así. Como hacen, digamos, prácticamente en la SAT, cuando uno paga impuestos, lo clasifican en un contribuyente normal, en un contribuyente, pequeño contribuyente, que poco a poco va a ir desapareciendo, o cuando se declara que uno es afecto o no afecto a determinado impuesto. O bien, cuando nos clasifican para darnos algún servicio o para otorgarnos algún costo de un servicio como tal, ¿verdad?
También la función de la investigación social es explicar todo lo que sucede para las ciencias en general, cuáles son los fenómenos, las causas, los efectos, cuáles son los elementos que pueden determinar un desenlace fatídico o algo preventivo, qué es lo que se puede dar de acuerdo a comparaciones, a contrastes de situaciones. La explicación es amplia, profunda y abundante para comprender entonces los fenómenos de la realidad. ¿Cómo se desarrolla la investigación científica entonces? A partir de concebir la idea de investigar, se plantea el problema, como ya vimos, se elabora un marco teórico, se define un tipo de investigación a través de su alcance o del enfoque. Si es necesario, se establecen hipótesis, un diseño para demostrarlas, se puede seleccionar una muestra o los supuestos de investigación, se recolectan los datos o la información a través de la aplicación de técnicas, se analizan los resultados y de último se hace el informe correspondiente. Entonces la investigación social, no por ser social, es fácil, es simple o es desordenada. Tiene que seguir un orden como estos que hemos mencionado. ¿Cuáles son las herramientas básicas para buscar información? Ya las mencionamos. La ubicación temática en un buscador como Altavista, como Google, como Bing, el Google académico, el Books, los repositorios digitales sobre un tema específico, desarrollo humano, trabajo social, etcétera. O bien en bibliotecas virtuales generales, bibliotecas jurídicas especializadas que nos dan todo el tema de derechos, derechos humanos, derechos de propiedad intelectual, etcétera. Y los centros de documentación, es decir, podemos tener diferentes herramientas y podemos abordar diferentes problemas sociales. La investigación social es una función importante porque no hay varias investigaciones sociales que puedan especializarse solo en asumir un problema específico, sino la investigación social con todas sus funciones, con todas sus características, con todos sus enfoques, puede ayudarnos a conocer los problemas que ven en pantalla y muchos más que podemos imaginarnos. Al hablar de la pobreza, podríamos hablar de pobreza extrema, pobreza media, quiénes son los nuevos pobres derivados de la pandemia, las mujeres en situación de pobreza, el rostro humano de la pobreza, la exclusión, la vulnerabilidad, etc. El ingreso, el salario mínimo, el empleo y todo lo que hemos mencionado. Igual pasa con los demás temas. No es que estos sean los únicos temas, sino se desglosan por lo menos en unos 15 o 20 elementos que le conforman y entonces podemos investigar la discapacidad, la protección social, los migrantes, el desarrollo comunitario y tantos otros aspectos que prácticamente tienen que vincularse para contribuir a abordar problemas sustantivos de la familia, de la sociedad, de las organizaciones, de los negocios, de los derechos humanos en todas sus generaciones, de la seguridad social, del trabajo, de las relaciones humanas, sobre la violencia, la delincuencia de todo tipo, la justicia, la equidad, la protección de garantías constitucionales, el orden social, el Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Es decir, como se dan cuenta, se puede ubicar muchos fenómenos y a la vez contribuir en muchos aspectos que son fundamentales para la convivencia en la sociedad. Uno de los elementos que la investigación social está desarrollando actualmente es la famosa Agenda 2030, que desarrolla los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 objetivos, 169 metas y 230 acciones. Cada acción y cada meta hay que ver cómo va, a quién beneficia, por qué está beneficiando solo a un sector, por qué no se está desarrollando en todos los sectores, cuáles son las causas y consecuencias, las limitaciones, la efectividad, etcétera. Y así vamos a establecer cuál es la situación de cada uno de los objetivos. También tenemos nosotros un parámetro importante en el país como es el Plan Catún 2032, que es el que visualiza cómo debería estar el país para el año 2032. Y este es el que toma el actual gobierno para plantear sus prioridades nacionales de desarrollo, que no es que se case totalmente con la Agenda 2030, pero sí hace una simbiosis, una sinergia entre aspectos contemplados por ellos y otros de los ODS
para llevarlos al 2032, es decir, priorizan relacionar al CATUM, notando a la Agenda 2030 para llegar como punto de partida con los procesos de cambio que se proponen. Así se habla del valor económico de los recursos naturales, que hay que darles ese cuidado, esa tónica para que no sea solamente depredados, la seguridad alimentaria y nutricional, el empleo y la inversión, la disponibilidad y acceso al agua, la educación, la reforma fiscal, el fortalecimiento institucional y la seguridad y justicia, el ordenamiento territorial, la reducción de la pobreza y protección social y el acceso a servicios de salud, entre otros. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos estos elementos? Porque son como los puntos de partida de la cual puede desarrollarse la investigación social. Y un diagnóstico de realidad puede combinar cómo está la situación de los ODS, o cómo está el alcance de las prioridades nacionales de desarrollo, o cómo está el tema del combate a la pobreza de acuerdo al objetivo 1 de los ODS. Entonces, el diagnóstico social puede hacerse para muchos aspectos o para un aspecto en particular. ¿Por qué es importante hablar entonces de un diagnóstico social? El diagnóstico social o diagnóstico de realidad establece lo que se conoce como línea de base. Si ustedes ven en el desarrollo de las prioridades nacionales de desarrollo que define SG-Plan, hay una línea de base que significa un dato con relación a uno de los indicadores que ven acá, que es lo que pretendimos hacer con el recuadro 12 y con el marco lógico. Esos indicadores, ver cómo están en la realidad nacional. Aquí lo que hizo SG-Plan es tomar como válido el dato que estaba, por ejemplo, para el índice de desarrollo humano, que estaba vigente en el año 2014, casi la mayoría en el año 2014 o 2015. En ese año, el dato confiable estaba en el 0,492, es decir, que teníamos menos de la mitad de las condiciones en la calidad de vida para decir que teníamos desarrollo humano. Y la meta, para eso sirve el diagnóstico como una línea de base, para el año 2019 no definía una meta clara, pero sí para el año 2024. Es decir, que el siguiente año, cuando se mida el desarrollo humano, tenemos que estar en el 0,561, que significa estar mejor que la mitad de los indicadores que requiere el índice de excelencia del desarrollo humano. Y para el año 2032, que termina la vigencia del CATUM, tendríamos que estar en el 0,73, es decir, casi un 71%. Estaríamos solo con un 29%, si se alcanza, de deficiencia en la calidad de vida con relación al índice de desarrollo humano. Implica educación, salud y longevidad. ¿Qué pasa con la pobreza extrema? Para plantear otro ejemplo. No voy a desarrollar todos por cuestión de tiempo, pero sí me interesa que comprendan ustedes por qué es importante contar con indicadores, contar con una línea de base y con un diagnóstico de realidad. La pobreza extrema para el año 2014 se concebía que estaba en el 23.4%, o sea, 23 personas de cada 100 estaba extremadamente pobre, sin adquirir ni siquiera los alimentos necesarios para subsistir. La meta para el año 2019 era bajarlo por lo menos a 20.2%. Ustedes dirán, ¿y por qué tampoco? Porque no es fácil. Bajar las condiciones inadecuadas de vida son procesos, y por eso todo lo que hablamos de investigación es un proceso, pero también es un proceso la implementación de las medidas de desarrollo. En función de eso, entonces, es necesario que para propiciar el desarrollo tengamos un indicador que sea el punto de partida. Nuestra meta, por ejemplo, para la pobreza extrema para el año 2024 es de que solo existan casi 17%, 17 personas de cada 100 que estén ahí, pero ya le hemos bajado casi 6%. Y para el año 2032, la meta es de que sea el 11.74%. En medio de cada tramo, hay un conjunto de proyectos, de programas, de acciones estatales, de la cooperación internacional, de las municipalidades, etcétera, que tienen que contribuir para disminuir ese porcentaje.
Entonces hay que crear más fuentes de empleo, hay que mejorar los salarios, hay que mejorar la producción, dar acceso a la tierra, etcétera, para que la gente que es pobre extrema deje de ser pobre extrema. Por eso está en discusión la forma que a veces los candidatos presidenciales anuncian sus programas cuando ofrecen mucho, dando muchos peces, pero no enseñando a pescar. Entonces la gente se acostumbra a los factores clientelares de poner la mano y no necesariamente hacer un esfuerzo. Ojalá y eso pues se pueda corregir en un momento determinado. Así podríamos hablar, por ejemplo, de la proporción de niños que entre 7 y 14 años realizan trabajo infantil. Aquí CEGEPLAN decidió el año 2015 tomarlo como base y ahí encontraba que era 7.20% de los niños los que prácticamente hacían trabajo infantil. Sin embargo, especificaba que por las necesidades en el año 2019 esto iba a crecer casi a 8%, a 7.99%, pero que en el año 2024 había que bajarlo a 4.91% y en el año 2032 tenía que estar reducido a 0. Ningún niño trabajando. Así es como se propicia el desarrollo. Es decir, diagnosticando, estableciendo indicadores claros, no solamente juntando información como tal, porque toda la información nos sirve para decidir. Veamos otro, para que nos quede más claro. Con la seguridad alimentaria y nutricional, prácticamente estamos consiguiendo que para el año 2014 y 2015, el dato que teníamos era de 46.5% de niños con desnutrición crónica. ¿Cuál es la meta para el 2019? El 40-62, o sea, bajar por lo menos 5 centavos. Para el 24, llevarla a 33.26, casi bajarla en un 13%, y para el año 2032, llevarla a 22%. Es decir, todo proyecto de desarrollo busca cambios, pero no elimina totalmente el problema. Por eso, como trabajadores sociales, tenemos que comprender que nuestra labor como investigadores es establecer los indicadores, establecer las interpretaciones para saber cuáles son las causas, los efectos y las consecuencias de las cosas, y proponernos después intervenciones objetivas que midan la efectividad de nuestra intervención, pero que no idealicen, porque no depende solo de nosotros el cambiar totalmente la situación de un país. Vamos a contribuir, pero no está en nosotros darle de comer a toda la gente. Vamos a contribuir haciendo programas, vamos a contribuir implementando programas, haciendo acciones sustantivas, pero va a depender de todo el Estado, de todas las profesiones, de todos los actores sociales, que esa meta se cumpla. Pero nosotros aportamos o participamos en la creación de información. Esa es la importancia de la investigación social como parte del trabajo social. ¿Qué pasa, digamos, con las enfermedades? A nivel de la tasa de enfermedades diarreicas, por ejemplo, que son muy comunes en los niños menores de 5 años, para el año 2015 había una tasa de 3.755 niños con diarrea de cada 100.000 habitantes. La meta para el 2019 era disminuirlo a 2.507 y que se mantenga en los próximos años 2024 y 2032. Con relación al acceso a los servicios de salud, los datos importantes del diagnóstico nos llevan, por ejemplo, que hay una proporción de partos atendidos por personal sanitario especializado, dígase médicos, comadronas certificadas, todos vinculados al sistema de salud. Para el año 2015 era el 65.5%. La meta para el año 2032 es de que el 80% de partos sean atendidos por personal especializado. Aquí hay programas que vinculan a las comadronas a certificarse y a vincularse al sistema de salud para darle más confianza a las personas en cuanto a su atención. Eso implica que solo 20 de cada 100 mujeres embarazadas va a ser atendida por comadrona
y va a asumir más riesgos que aquellos que se asumen estando en un centro hospitalario con el cuidado especializado o con los aparatos que sean necesarios, si es que existen, para disminuir riesgos. Y también aquí tenemos una tasa de mortalidad materna en la parte de abajo. Por ejemplo, para el 2015 tenemos una razón de 108 muertes maternas por cada 100,000 habitantes, llevarlo al 93 en el año 2019 y disminuirlo a 70 para el año 2032. Esto es lo que uno hace cuando plantea un proyecto de vida. Cuando alguien le diga a usted elabore un proyecto de vida, usted tiene que hacer investigación o una reflexión de cuáles son sus condiciones, plantear los indicadores, ubicar cuáles son los aspectos reales con los que cuenta. Y entonces, si usted se propone, por ejemplo, construir una casa en 10 años, ¿cuánto debe de ahorrar cada año? Ese ya es un indicador, es una meta. ¿Cuánto le va a costar en 10 años? ¿Cuántos cuartos quiere tener? ¿Cuántos hijos va a tener ya cuando tengamos esos 10 años más? Así es como se proyecta algo, no solamente porque, yo quiero tal cosa, yo deseo tal cosa, sí, pero objetivamente, ¿con qué? Como decían las abuelitas, las cosas no se construyen con cascaritas de huevo huevo, sino realmente con aspectos objetivos, con ingresos y con recursos. De tal forma que cuando uno vaya a una comunidad o a una institución y plantee que es necesario hacer un programa de tal cosa o un proyecto sobre tal otra cosa, que dote de alimentos o todo, póngale un costo. ¿A cuántas personas se les debe de dar? ¿Por qué se les debe dar a esas personas? ¿Cuáles son los criterios de selección? Ese es un diagnóstico de realidad y es una proyección también de gastos importantes para saber si la institución dispone de esos recursos o el Estado dispone de esos recursos para poder asignarlos. De lo contrario, van a ser muchos programas, muchas buenas ideas, pero pocas concreciones. No vamos a ser pragmáticos, no vamos a contribuir al cambio en las condiciones de vida porque solo vamos a soñar, pero no vamos a concretar nuestra intervención. Si nosotros vemos, por ejemplo, otras tasas, por ejemplo, la tasa de promoción en el nivel primario, en todos los niveles, es decir, cuántos niños aprueban el nivel primario o cada grado, en el 2015 se tenía un valor de 87.4 por cada 100,000 alumnos. Se esperaba llegar al año 2032 a que esta fuera de 92 alumnos o digamos alumnos por cada 100,000 alumnos en general. Y así podríamos hablar que hay muchas líneas de base, o sea, muchos diagnósticos tomaron en cuenta ese plan para tomarlos como punto de partida y llegar a establecer las metas como tal. Ahí ven ustedes el ingreso per cápita, la competitividad, la tasa de desempleo, y así podríamos hablar el número de abortos, podríamos hablar la tasa de fecundidad, la tasa de natalidad, etcétera. Y entonces, cuando un país, por ejemplo, quiere limitar el nacimiento de niños, toma medidas como las maltusianas, mayor uso de métodos anticonceptivos, o, digamos, esterilización de la población, guerras, etcétera. Entonces hay propuestas como las que hemos conocido de China, que anteriormente se permitía solo un hijo, ahora ya se amplió a que se le permitan 2 hijos, antes era solo un varón el que preferían las familias, cuando nacían mujeres hasta se les sacrificaba con tal de obtener al varón que iba a ayudar en cuanto al ingreso en la casa como mano de obra. Ahora se ha ido flexibilizando, pero también hay poblaciones como Japón, Italia y otros países en donde la población es mayor. Hay pocos jóvenes y entonces están asumiendo políticas en donde están dando dinero por si usted se quiere ir a vivir a una casa por allá, por Suiza, porque está deshabitado el pueblo, etcétera, y le dan todas las comodidades. Yo he visto proyectos donde le dan a uno hasta $80,000 o euros para irse a vivir 3 años y garantizar, digamos, la procreación de niños allá para que entonces vuelva otra vez a generarse, digamos, la tasa de natalidad y que con eso se genere mano de obra para los países. Es decir, la política pública no es solo dar alimentos, no es solamente dar servicios como salud, sino es hablar de población, es hablar de migración, es hablar de riqueza, es hablar de producción de la tierra, etc. ¿Qué es lo que nos da
la información importante, la investigación social. Si se dan cuenta, todo lo que nutre las prioridades nacionales de desarrollo y todo lo que conforma los objetivos de desarrollo sostenible son elementos cualitativos. Por lo tanto, la investigación social es fundamental. Y entonces el trabajo social tiene un compromiso muy importante en el desarrollo de la investigación social. Por supuesto, no es solamente dar opiniones, recoger datos y decir, qué malo es que tengamos mucha exclusión. ¿Cuántos están excluidos? ¿De qué? Porque la exclusión no es una sola. Hay exclusión económica, política, social, cultural, ambiental, por discriminación, por racismo, por género, etcétera, etcétera. ¿Cuántos tenemos excluidos por qué? Por género. ¿Cómo los vamos a incluir? ¿En qué? En el trabajo. Bueno, ¿cómo hacemos para convencer a los empresarios que contraten personas travesti, por ejemplo? Si queremos ser igualitarios. ¿O cómo hacer para evitar conflictos cuando se contratan a personas gay o personas lésbicas dentro de una maquila? ¿Cómo no se les va a satanizar o cómo no se les va realmente, digamos, a sacrificar o a discriminar? Y se les da las mismas oportunidades. De eso se trata cuando uno hace investigación social que genera el dato, pero al mismo tiempo genera la solución. Entonces, como se dan cuenta, estimados compañeros y compañeras, hablar de investigación social es hablar de un proceso sistemático, ordenado, productivo, que conlleva con mucha responsabilidad conocer una realidad, elaborar diagnósticos, pero los diagnósticos tienen que establecer una línea basal, tienen que establecer datos específicos para poder actuar, para poder intervenir, para poder hacer proyectos. Y entonces sí vamos a tener en algún momento estrategias de desarrollo. Por eso aquí se habla de lo que son las prioridades nacionales de desarrollo. Cierro, por ejemplo, con este último dato para que vean ustedes la magnitud y la importancia de la investigación social. El número de víctimas de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, o sea, a cuántas víctimas se asesina, por decirlo en pocas palabras, para el año 2015 era de 29.5 por cada 100,000 habitantes. La meta es llevarlo a 8, o sea, incrementar más seguridad, más protección para el año 2032 y solamente tener 8 de cada 100,000 habitantes por homicidios dolosos. Y así podríamos seguir hablando de cada uno de los aspectos de violencia, de embarazos, de desarrollo, etcétera. Y entonces, como ustedes comprenderán, hablar de investigación social es hablar del conocimiento de la realidad y también dar nuestro punto de vista, nuestra posición, nuestra interpretación sobre cómo evitar esos problemas, esos aspectos que afectan a la población o realmente que deterioran su dignidad humana o que denigran a la persona como tal al tener que afrontar condiciones inadecuadas de vida, una vivienda que no es digna, una alimentación que no es la adecuada y por lo tanto se produce desnutrición, se producen enfermedades gástricas o se produce cualquier situación de conflicto que no genera igualdad y que no genera exclusión dentro de la sociedad. Yo me quedo por acá para ver si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario. Con mucho gusto trataré de responderles. ¿Dudas? ¿Qué no queda claro? ¿Qué queda claro? ¿Qué quieren aportar? Vilma. Buenas tardes, doctor. Con respecto a ustedes nos dan a veces encuestas y varias de esas encuestas, pues yo he notado que, por ejemplo, o sea, tratan de llegar al punto de cómo ha sido o sea, este proceso de aprendizaje que es virtual.
Entonces, viendo aquí donde dice usted los tipos de investigación social, podría entrar dentro de donde dice según alcance temporal, entonces sería la diacrónica. Pregunto, o sea, esas encuestas van basadas a... Esa es una encuesta que puede ser una cuestión diacrónica. Esa es una investigación que está haciendo alguien del Instituto de Investigaciones a la que usted se refiere. Ajá. Creo que ya pasó el tiempo de hacer investigaciones sobre la pandemia y sobre la educación virtual, porque ya no es una novedad. Ahorita ya es una realidad, digamos que va a quedar aunque no haya pandemia, porque muchas carreras se van a quedar a nivel de distancia, porque ya se dieron cuenta que van a darle oportunidad a gente de todo el país. Imagínense con estos aguaceros, como hablábamos al inicio, tener que moverse en bus, llegar a la universidad, tener que esperar en la noche para volver a regresar. Y si vivimos lejos y todo lo demás, está el problema de Villanueva, ya no podríamos llegar a estudiar. Entonces, muchas de las carreras se van a quedar a este nivel. Entonces, ya no es tanto la novedad de lo virtual, porque ya llevamos casi 4 años, 3 años y medio en este tipo de cuestiones, pero sí sería una investigación diacrónica. Si se refieren no a la pandemia, sino a la educación virtual en la actualidad. Exacto. Si no, ya sería retrospectiva, ya sería de pasado. Okay, muchas gracias. Muy bien, ¿alguien más? ¿Queda claro? Sí, doctor. Muy bien, entonces nos vamos a quedar por acá si no hay preguntas. Las preguntas las vamos a aclarar en el examen parcial. Ahí vamos a verificar si quedó claro. Ahí es cuando surgen todas las dudas. Todo lo que... Sí. Muy bien, bueno, nos vamos a quedar por acá. Siempre tienen cuidado con la lluvia, por favor, porque no sabemos cómo va a estar todo. ¿Verdad? Y prepararse para las elecciones también, porque tampoco sabemos cómo va a estar. Hoy cayó granizo. Lo importante es no dejar que otras personas decidan por uno. Hoy cayó granizo en Villalba, mucho. Sí, eso me estaban compartiendo algunas compañeras. También Mariela me decía que había caído mucho por allá. A mi hermana se le volaron las láminas. Bueno, sí. Sí. Esperemos a que con todo el cambio climático haya más lluvia fría, de repente se despeje con mucho calor y ahí vamos a tener que estar protegiéndonos contra todas las inclemencias del tiempo, ¿verdad? Porque a veces el exceso de calor daña y el exceso de frío también daña, así que hay que cuidarse en todo sentido. Reina, ¿puede proyectar o pasar, por ejemplo, por favor, la link de asistencia? Sí, doctor, ahorita lo voy a enviar. Muy bien, ahí está ya el link, por favor, prueben si les deja anotarse. Doctor, de verdad. ¿Sí? Perdón. Sobre el foro, un foro que usted subió al curso. Tengo dudas sobre eso. ¿Sobre cuál? El foro que usted abrió sobre la tarea que había. Foro. No hemos abierto foro, ¿verdad, Reina? No, únicamente era una aclaración para algunas personas que no habían entendido las indicaciones. Entonces eso no es tarea ni nada. Solo era un apoyo para las indicaciones de la tarea de los indicadores. Ah, bueno. Sí, es que yo lo vi, pero dice foro, entonces pensé que tal vez había... No, en las indicaciones se les dice cuando es tarea, no se preocupen. Ah, muy bien. Gracias. Bueno, esta semana vamos a realizar una lectura y nos vamos a preparar ya para ver todo el tema que hablamos de desarrollar la próxima semana. ¿Qué tanto puede incidir la inteligencia artificial en la investigación social? Así que lean, si pueden, sobre ello para tener elementos de compartir y eso nos va a preparar también para el examen parcial. Ya solamente la otra semana tenemos, por si alguien tiene dudas o se recuerda, anótelas. Vamos a dejar un espacio para hacer un breve repaso
la próxima semana y así están listos para el examen parcial. ¿De acuerdo? Muchas gracias, doctor. Muy bien. ¿Ya llenaron su asistencia? Muy bien. Reina, por favor, tome unas fotografías de las personas presentes. Prendan su cámara, por favor. Muy bien, doctor. Falta que prendan su cámara. Nati. Elizabeth. Carlos Aníbal. ¿Ya? Muy bien, esta va a ser la evidencia de que estuvieron presentes, ¿verdad? Así nos recordamos también de quiénes somos, ¿verdad? Bueno, nos vamos a quedar por acá entonces, estimados compañeros y compañeras. Nos vemos la próxima semana, que estén bien y cuídense. Hasta pronto. Nos vemos. Pronto, licenciado, gracias. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Cuídense, feliz Gracias, noche. licenciado. Descansen. Gracias. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, Reina. Adiós, doctor. Feliz noche. Nos hablamos. Se cuidan. Gracias. Feliz noche.